Hola, soy Manuel Yarza y vamos a hacer una receta de pollo en pepitoria para intentar amenizar esta cuarentena y comer rico. Bueno, necesitaremos un poquito de harina, el pollo. La harina solo es para darle un ligero rebozado. Un par de cebollas. Necesitaremos almendras, también un puñadito, unos 60 gramos más o menos, un par de dientes de ajo. Azafrán, unos huevos, tenemos unos de codorniz que gastaremos también y aprovecharemos, un poquito de vino blanco, caldo de pollo y la Santísima Trinidad, aceite, sal y pimienta y un poquito de perejil. Bueno, pues ahora vamos a cocer los huevos, con 12 minutos estarán. Vamos a coger agua, le tiramos bien de sal y un chorro de vinagre. Blanco si puede ser, nosotros tenemos tinto, pero bueno, da igual. No pongáis un vinagre muy caro, ni mucho menos. Y bueno, los huevos los vamos a poner a calentar el cazo. Cuando empiece a hervir, añadiremos los huevos. 12 minutos. Cocerán 12 minutos y enfriaremos. Cuando lleven 9, añadiremos los pequeñitos, ¿vale? Que cuecen, lógicamente, más poco tiempo. O en menos tiempo. Bueno, vamos para allá. Bueno, pues tenemos las 4 cebollas ya peladas y partidas a la mitad. Ahora lo que haremos será picarlas bien finitas, ¿vale? Y para ello la cebolla, si os fijáis, va a capas, digamos, así, ¿no? Esta parte ya, digamos que tendría un corte. Entonces vamos a aprovechar esas capas y vamos a darle un corte transversal. Para que ahora ya solo con otro corte, en este sentido, se nos haga ya cuadraditos, ¿vale? A más fino mejor. A más fino mejor porque luego desaparecerá en la salsa, que es lo que queremos. Se puede dar varios repasos, incluso se puede, como hacía mi madre por ejemplo, rallarla. O sea que la cuestión es que luego no nos encontremos trozos de cebolla. Vale, pues ya tenemos la cebolla con el vino reducido. Y ahora vamos a introducir el caldo, vamos. Podríamos añadir una puntita de harina, una cucharadita o algo y ligarla con el aceite que ha soltado, hacer una pequeña rouge, que ligue, vamos. Pero luego, como el pollo ya tiene parte del rebozado y la yema del huevo va a servir, prefiero que lo reduzcamos un poco. Y con esos dos elementos se quedará especial. Vale, pues junto con el caldo dejaremos reducir 10 minutillos más y seguimos. Como vemos, ya ha reducido los 25-30 minutos y ya tenemos pues otra densidad, otro color. La verdad es que pues no se aprecia muy bien por el color, por esos móviles, ¿no? Pero bueno, podemos ver un poco. Ahora ya va a ser cuestión de poner el huevo duro, que ligue. Cocemos 10 minutos como mucho más y ya estaría. Y añadiremos el perejil y le daremos unas vueltecitas para que se mezcle todo. Vale. Bueno, nos queda emplatar.
Salseamos bien. Luego le vamos a poner unas patatitas que hemos hecho. Fritas pequeñitas. Le pondremos a modo de decoración un par de huevecitos de codorniz. Y un poquito de perejil para acabar este plato de pollo en pepitoria.